compromiso es contigo, Porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice, lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice, lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. A propósito de garantizar el derecho a la vida y a la salud, del gobierno bolivariano del estado Sucre ha ejecutado una serie de acciones en materia de salud pública que buscan restituir la dignidad y el bienestar de los sucrenses. El fortalecimiento del sistema de salud pública en la región ha sido notorio con la recuperación de diferentes centros de atención médica, dotación de insumos, medicamentos en jornadas de inmunización y chequeo integral en las distintas especialidades. Además, gracias al 1x10 del buen gobierno, el Poder Popular en sus comunidades ha sido abordado para la entrega de ayudas sociales tras su previo reporte en la línea 58 de la BENAT. De este modo, el gobierno nacional, en sinergia con el gobierno de Sucre, continúa sumando esfuerzos para garantizar el mayor bienestar social a la ciudadanía. Lealtad es amor por Sucre. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok como JR Periodista. Y además, usted puede enviar una nota de audio con su nombre, desde dónde lo hace y con un comentario, alguna sugerencia o interrogante al 0412, ahí lo tiene, 0412-334-5488, repito, 0412-334-5488. Recuerde, puede participar, para repetir nuevamente, las redes sociales, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, ahí la tiene, y también el TikTok, JR Periodista. Ya se conectan las personas por aquí, me dice Yami2336, activa desde Cumaná. Bueno, nuestro invitado el día de hoy es licenciado en Ciencias Políticas y experto en la Segunda Oficina de las Américas. Yo no quise dar muchos detalles porque vamos a tener un invitado de corte internacional en nuestro país. Está cumpliendo una labor diplomática y vamos a hablar de un tema muy sensible que ya lo vamos a estar abordando. No quiero decirlo para que no conozca quién estará con nosotros el día de hoy. Yo hice la interrogante a través de redes sociales, muy pocas personas comentaron allí.
Dieron RT bastante, pero no acertaron con nuestro invitado. Recuerde, @JRioboBTV en X, la cuenta del espacio @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRioboF, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Los jóvenes iraníes como una avalancha, como un, digo así, fuerza incontrolable, salieron de las ciudades hacia la frontera con Irak para defender a la patria, y esos jóvenes eran que posteriormente formaron la Guardia de la Revolución Islámica iraní, que bueno, después se convirtió al lado del ejército de Irán, que en su momento también hizo mucho sacrificio para defender a la patria, a dos componentes de Fuerzas Armadas iraníes para defender a nuestra patria, que bueno, con todo el orgullo puedo decir que obligaron al imperio de respetarnos, de hablarnos de forma igual, no de arriba a abajo. Y eso era el sacrificio de los jóvenes de aquel momento y posteriormente, bueno, de los jóvenes que posteriormente se agregaron a las Fuerzas Armadas. Bueno, mientras que yo todavía me considero como un joven, ¿sí? Bueno, ahí tienen imágenes de nuestro invitado del día de hoy. Voy a leer algunos comentarios antes de presentarlo. Dice por aquí Eli de Alviares. Buenas noches, saludos. Me encanta su programa de San Cristóbal. También Mejías R56. Saludos, camarada de Cojedes. Rubén Mejías. Héctor Levis 40. Saludos de Maracay. También por aquí, bienvenido a nuestra patria. Saludos desde Mérida, San Juan. Enrique Hernández, saludos cordiales desde Caracas, Avenida Nueva Granada. Saludos al embajador de Irán. Bueno, ya lo presenta la gente que sigue este programa por redes sociales. ¿Cómo está Oyatollah Soltani? Gracias por haber venido a este programa. Bueno, muy buenas noches, mi querido Julio. Buenas noches a todos. Bueno, para mí es un placer estar aquí en su, digo, muy prestigioso programa, hermano. Fíjese, me gustaría empezar con lo que yo decía al inicio, que es un tema bastante sensible, y es el tema del fallecimiento, la muerte lamentable del presidente de Irán, Ibrahim Raisi. Y me gustaría hablarle del tema de cómo lo abordó Occidente, porque algunos factores imperiales, si se le podría decir así, se burlaron de lo que le sucedió al presidente Ibrahim Raisi. ¿Cuál es su análisis de esta actitud, de estos factores? Y también preguntarle a usted, porque Irán ha descartado la posibilidad de que esto sea no una muerte, sino un asesinato, por ejemplo. Bueno, al respecto de la primera parte de su pregunta, lo que puedo explicar es de esa forma, que todos los seres humanos, más allá de raza, idioma, nacionalidad e incluso cargo político o económico que tienen, al final del día son unos seres humanos. Padre de una familia, hermano, hijo de un padre, y como un ser humano, cada quien tiene un sentimiento humano. Y en base de ese sentimiento, cuando que ocurre algo triste con el vecino, con otro ser humano, entonces el primero que te toca es solidarizar, digo así, ayudarlo, respaldarlo con palabras para de alguna manera bajar el dolor de otro ser humano que se considera como tu hermano, digo así, por valores humanos me refiero. Eso es que ocurre con muchos países en el mundo, muchas naciones dignas en el mundo, y lo que vimos al respecto del martirio del presidente Raisi, que bueno, se realizó una solidaridad, se presentó una, digo así, solidaridad enorme internacional con Irán, con el gobierno, con el pueblo, lo que se esperaba, digo así, del mundo de la comunidad internacional, donde que las naciones y las autoridades estaban presentando sus valores humanos y culturales de su país. En ese sentido, dos países, digo, manifestaron de forma diferente. Los israelíes
que todo el mundo los conoce como los terroristas que están asesinando a los hermanos palestinos allá. En el día que se presentó que ocurrió un accidente para el presidente Raisi, los israelíes eran los primeros que celebraron en su, digo así, territorio allá y bueno, manifestaron de alguna manera alegre. Un regocijo por eso. Sí. Y el segundo, digo así, país eran las autoridades, algunas autoridades de Estados Unidos, sobre todo el secretario del Estado, Antony Blinken, cuando que le preguntaron en el Senado, él habló de manera que no era común en el mundo diplomático, cortesía, digo así, diplomático entre los países, cortesía de tomar posiciones en la comunidad internacional. Y él habló de manera diferente que no fue aceptable internacionalmente y fue rechazado muchísimo. Alguien me preguntaba, Julio, que bueno, ¿qué opinas tú sobre lo que se presentó por Antony Blinken? Le dije, mire, él no tiene culpa, porque él está presentando lo que a él le enseñaron sus abuelos, abuelas. Él está presentando lo que tiene adentro, valores culturales que ellos tienen, es así. Valores humanos que ellos creen, es así. Burlar de otra nación cuando está en luto nacional. Valores humanos de ellos es asesinar 36.000 personas inocentes en Palestina. Masacre, genocidio, quemando los niños. Esos valores que ellos fueron entrenados y ellos están presentando lo que tienen adentro. Aquí el mundo puede ver la verdadera personalidad, pensamiento, valores culturales humanos de ellos. Y nosotros, el resto del mundo, presentamos lo que tenemos. Valores humanos, solidarios, digo, compartir con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, con otro ser humano que necesita apoyo espiritual. El mundo demostró eso y los gringos y los terroristas israelíes manifestaron de forma diferente. Al respecto de la segunda parte de su pregunta, mira, hasta hoy, según los informes oficiales publicados por las autoridades competentes, digo, no demuestra que fue algún intento o algún sabotaje. Todo demuestra, digo así, que fue un accidente, hasta ahora que estamos hablando, mientras que la investigación no ha terminado, porque en este tipo de accidentes hay muchos elementos que debería verificarse, investigarse, que esa investigación sigue en curso y vamos a estar pendientes que al final las autoridades competentes que van a anunciar. Sí. ¿Qué pasaría si fuese así, embajador? Bueno, en el mundo que estamos viviendo, si se determina que fue así. Eso es una opción que, bueno, que puede existir, pero mientras que no está confirmado, ratificado por las autoridades competentes, en verdad será muy pronto de hablar que, bueno, que puede ser en caso que fuese algún atentado. Tenemos que esperar y ver que, bueno, qué dice el informe final de las autoridades. Ahora bien, usted me habla de bueno, esta reacción de Antony Blinken, y yo le preguntaría ya al otro extremo, ¿qué significa Ibrahim Raisi para el pueblo iraní? Ibrahim Raisi era y es el ejemplo de un servidor público, el ejemplo de un presidente humilde, el ejemplo de un presidente que no tuvo ni minuto ni hora descansando y dedicando su vida, su tiempo, digo así, al servicio del público. Ibrahim Raisi significa el ejemplo del sacrificio, digo así, de una autoridad para estar pendiente al pueblo, a lo que, bueno, que está pasando en el país. Y ese comportamiento y acción del presidente Raisi fue que lo colocó, digo así, y lo marcó en la historia de los iraníes. Y él seguramente va a ser una de las autoridades que nunca se olvidará, digo así, de la mente de los iraníes, por lo que hizo con mucha sinceridad, con mucha humildad. Él siempre decía que no me llamen como su excelencia, excelentísimo presidente, esos títulos que normalmente por la cortesía
Diplomática, ¿no? Diplomática se refiere a las autoridades, ¿sí? El señor excelentísimo ministro, pero él siempre decía que, mira, a mí me llaman el servidor del público y no más. Y eso vio el pueblo iraní, hermano, y en base de ese comportamiento fue que millones salieron a Grandes manifestaciones. Sí, al acto de despedida del presidente Raisi, que fue y es un récord en la historia de Irán, la presencia del público en el acto de despedida de una autoridad. Recientemente yo lo vi en una reunión que usted sostuvo con el canciller venezolano, quien diría su homólogo, Iván Gil. Y yo le preguntaría, ¿cómo avanzan las relaciones estratégicas entre Venezuela e Irán? ¿Ha afectado esta situación a esas relaciones estratégicas, por ejemplo? Nuestra relación con Venezuela es una relación sumamente estratégico, profundo y de alianza entre dos hermanos. Los dos países estamos en común en muchos principios, por ejemplo, en la lucha para, digo así, igualdad, hermandad, en la lucha para la soberanía de los países, en la lucha para la independencia política y económica de los países, en la lucha para el derecho de autodeterminación. Son los principios que, bueno, los dos países los creemos y lo estamos luchando. Y en Irán, la política exterior de Irán se sigue en base de esos principios. Y esos principios, con el cambio del presidente, no va a cambiarse. Mientras que durante el gobierno del presidente Raisi, nuestra relación con Venezuela se profundizó más. En 2022 tuvimos el viaje del presidente Maduro a Irán, que fue un viaje sumamente exitoso. En 2023 vino el presidente Raisi a Venezuela. Y este año estábamos programando que el presidente Raisi, cuando iba a viajar a Naciones Unidas, pasa por Venezuela para, digo, de alguna manera cosechar los resultados de los acuerdos del viaje del año pasado, que demostraba que, bueno, en ese año los dos países estábamos avanzando, trabajando seriamente para lograr, digo así, los acuerdos tomados por los dos presidentes. Y seguramente, hermano, la relación Irán y Venezuela es de una relación tan profunda, tan estratégica, que nunca va a ser, digo así, afectado bajo ningún elemento tercero. Dice aquí Leonel Muñoz Col, una pregunta, un interrogante. Dice, buenas noches, estimado amigo Julio Alberto Riobó. Pregunta para nuestro invitado de hoy. El valiente pueblo de Irán y su gobierno siempre nos han auxiliado en momentos difíciles a Venezuela. ¿Cómo cree usted que podamos corresponderle? Bueno, mi querido Leonel, buenas noches. Muy bien. Bueno, mire, entre Irán y Venezuela, Leonel, siempre ha existido ese ambiente, digo, de apoyo recíproco. Es correcto que nosotros en el año 2020 enviamos los tanqueros de gasolina cuando que los hermanos aquí en Venezuela necesitaban el apoyo de Irán. Pero no olvidemos, ojo, amor con amor se paga. En 2009, cuando Estados Unidos estaba amenazando a Irán para sancionar la importación de gasolina, que en aquel momento Irán era el importador de gasolina y Venezuela exportador de gasolina, apareció un hombre, un valiente, un presidente digno, el comandante eterno presidente Chávez, donde que se extendió su mano de ayuda hacia Irán y fueron, digo así, los tanqueros de Venezuela hacia Irán llevando gasolina para Irán. Quiero decir que, hermano Leonel y algunos otros hermanos que nos están escuchando, siempre ha existido ese ambiente de apoyo recíproco y eso va a continuar porque eso es en base de los valores humanos que tenemos y los principios que tenemos en común. Y siempre en las organizaciones internacionales es de la misma forma, apoyando la posición de otra parte que es como hermano. Ahora bien, ¿cómo ve el pueblo iraní, usted embajador,
al presidente Nicolás Maduro, no solamente eso, sino en la lucha diaria que da el pueblo de Venezuela. Venezuela e Irán tienen el mismo enemigo, el imperio norteamericano. Bueno, yo tengo casi 14 años viviendo en Venezuela. ¿Sí? Yo estuve en Venezuela en 2013, cuando que el presidente Chávez estaba haciendo, que fue después su último viaje a Cuba para hacer el, tratamiento médico allá. Cuando que tenía el presidente Maduro a la derecha y el hermano compañero de Estado Cabello en otra parte. El presidente en aquel programa de televisión dijo, bueno, si me ocurrió algo, apoyen al Nicolás Maduro, en aquel momento era el vicepresidente, en una transmisión vivo. Hermano, ahora que vemos al presidente Maduro, un presidente firme, revolucionario, solidario con países, revolucionarios dignos del mundo, ahora nos da cuenta que el presidente Maduro, con mucha sabiduría, dijo esa palabra. Y seguramente con el presidente Maduro, durante esos años hemos avanzado bastante y nuestras relaciones siguen profundizando, avanzando en base de esos principios comunes que tenemos, que es la lucha contra, el imperio, la lucha para el bienestar de los pueblos, y seguramente el presidente Maduro para nosotros es un presidente hermano, aliado, que vamos a seguir, haciendo nuestras relaciones con el mismo ritmo que tuvimos con el presidente Chávez. Fíjese, sobre Venezuela pesan más de 930 medidas coercitivas. ¿Cuántas medidas coercitivas pesan sobre Irán? 1.773. Y sobre nosotros, desde hace 45 años hay sanciones. Sobre Venezuela, por esa guerra económica, por las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que todo internacionalmente está condenado, rechazado. Hay unos años sanciones, pero sobre Irán, hermano, hace 45 años estamos viviendo con las sanciones. ¿Y cómo esas sanciones han servido de ejemplo para que Irán sin duda sea una potencia en lo tecnológico, en lo científico y en muchos campos que ayudan al pueblo iraní? Mire, y a los pueblos del mundo, además. Nosotros tratamos, Julio, y aprendimos de convertir las amenazas de las sanciones a una oportunidad para el desarrollo del país. ¿Qué significa eso? Cuando que nosotros necesitábamos alguna tecnología, algunos equipos industriales, y fuimos sancionados, no existía ninguna esperanza que del occidente, del exterior, alguien venga ayudando a nosotros. En principio fuimos obligados para ir adentro del país, ir a los ingenieros iraníes, al talento iraní, pidiendo, al científico iraní que por favor trate de inventar algo, trate de producir algo. Y de esa forma, poco a poco, aprendimos, ojo, nosotros también podemos fabricar. No es un camino fácil. No era fácil, no era fácil. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta, resistencia. El enemigo quiere decepcionarte, el infiltrado quiere, sabotear el proyecto, pero bueno, con la resistencia, con sabiduría y con la conciencia, hermano, tú puedes lograr muchas cosas. Al final del día, la tecnología que consigues, el desarrollo que consigues, 100% es tuyo. Y nadie puede, sancionarte en esa tecnología, nadie puede quitarte esa tecnología que tienes. Ahora ustedes, venezolanos, tienen el ejemplo de Irán, que hemos avanzado en muchas industrias, tecnologías, y somos, dentro, los primeros países del mundo, a pesar de 45 años de sanciones. Es el resultado, hermano, de la confianza al talento iraní. En caso de ustedes, confianza al talento venezolano, va a dar resultado, porque es un camino, aprobado y dando el resultado. Tenemos que confiar al talento interno. Dice por aquí, Fanny Guerra, en TikTok, ¿cómo estás? Me pregunto cómo ve la relación con Irán dentro de unos 20 años. ¿Irán y Venezuela? Claro. Bueno, lo que podemos decir, cada día que pasa
hay más proyectos, más intercambios, más avances. Y bueno, en 20 años nuestra relación seguramente va a ser más grande y más profunda, hermano. Viendo el análisis de lo que usted dice de Estados Unidos, ¿cree que existe una decadencia de lo que se denomina una hegemonía occidental? ¿Está en decadencia en la hegemonía occidental? Seguramente. Mira, ahora Estados Unidos, hermano, que encabeza el bloque del Occidente, porque sabemos que Unión Europa, por el nombre, es un bloque económico-político, pero en la práctica, yo digo, es como un esclavo para Estados Unidos. En muchas ocasiones obedece a lo que dicta Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del acuerdo nuclear con Irán, cuando que el Donald Trump se retiró del acuerdo, los europeos no pudieron y no lograron, digo así, cumplir con las tareas que tenían. Hoy en día, Estados Unidos, hermano, si vamos a ver por la economía, está en peor situación. Ahora tiene más que 30 trillones de dólares la deuda. En política está bien, digo, descartado internacionalmente, bien, digo, rechazado por enorme apoyo que está dando a Israel en ese masacre que está, digo así, cometiendo en Palestina. Ha perdido Estados Unidos su credibilidad internacional por tantas guerras que ha, digo así, empezado en el mundo. Políticamente, hermano, mire, algún día, cuando que en Casa Blanca el presidente tomaba algo y lo anunciaba, eso se consideraba hecho. Pero hoy en día, interno, tienen un montón de las dificultades políticos, sociales, económicos. Internacionalmente, la situación para ellos es mucho peor. Ahora hay otros bloques internacionales donde que son, digo, otro polo de poder económico, político. Hoy en día existe BRICS, existe Movimiento No Alineados, existe CELAC. Mira, CELAC es una iniciativa de los latinos. ¿Quién algún día pensaba que en el continente de América puede construirse una, digo, asociación regional sin presencia de Estados Unidos? Pero ya es un hecho, realidad. UNASUR, ALBA, bueno, son organizaciones que en el escenario internacional cada quien juega un papel y está entonces diversificando el escenario internacional, hermano. Dice por aquí Omar Villalobos, saludos de San Francisco, Estado Zulia. Jorge Líder, saludos. Freddy Díaz también, saludos Julio, el distinguido embajador del heroico pueblo iraní. Fíjese, usted me habla del pueblo de Palestina, lo que está sucediendo. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos y Europa en tal caso, con la Unión Europea, no han querido frenar lo que pasa en Palestina? Porque no pueden, hermano. Mire, los israelíes tienen el monopolio de instituciones financieras y también, digo, el poder mediático. ¿Quién en Estados Unidos puede, digo, criticar a Israel? Mañana le van a, digo así, empezar una guerra mediática contra él y no van a apoyarlo en digo, campaña electoral que tiene. Hoy en día, los, digo, mandatarios de Estados Unidos se consideran como unos esclavos del corriente sionista, digo así, internacional. Ustedes han visto en muchas ocasiones, o se puede ver en las noticias internacionales, que cada vez que una autoridad en el occidente ha tratado de hacer alguna crítica contra Israel, lo han eliminado. Y de esa forma, digo, en Europa y en Estados Unidos no se encuentra alguna autoridad que tenga la independencia política, que tenga la independencia económica y que también tenga el coraje para salir criticando a Israel. Las organizaciones internacionales de la misma forma están afectadas bajo la influencia del Occidente y el corriente del sionismo. Y por esa razón tú ves un doble moral. Cuando que habla del genocidio, masacre, asesinato, lo que está ocurriendo en Palestina,
no se considera, no se ve por los occidentales, pero bueno, lo que ocurre en algún país en el occidente se presenta como un acto terrorista por poder mediático que ellos tienen y lo presentan de la forma que quieren. Cuando uno hace un análisis de lo que usted está mencionando, uno recuerda a la guerra mediática que también afecta a Irán. Está siendo sometido igual que Venezuela. Y uno ve aquello que llaman los grandes titulares, que se posicionan en redes sociales, en agencias de noticias. Y uno recuerda lo que fue el ataque, porque uno lo investiga, ¿no? El ataque de Israel al consulado iraní. Así es. Sucedió. Y eso fue una noticia que pasó por debajo. Y tuvo una respuesta contundente, yo diría, y me gustaría hablar de eso ha sucedido, de Irán a Israel, con un ataque también similar. Eso fue noticia como el gran ataque que realizó Irán a Israel. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? ¿Cuál es el balance? ¿Qué fue lo que hizo Israel contra el consulado de Irán? ¿Cuántas personas murieron con eso? Mire, Israel tiene un récord internacional en violación a los derechos internacionales, al masacre, al genocidio. En verdad tiene un récord. ¿Qué crimen debe existir o existe que los israelíes no hayan cometido? El último que ellos cometieron era el ataque al consulado de Irán en Damasco. Mire, en el mundo hay unas normas que tienen que respetarse. Los países como actores políticos han aceptado esas normas, han firmado los convenios y debería respetarse. Dentro de uno de los más importantes es la inmunidad de las embajadas y inmunidad de los diplomáticos también. Eso siglo por siglo fue aceptado y así fue tratado internacionalmente. Pero vimos que lamentablemente los israelíes bombardearon nuestro consulado en Damasco, que tiene toda la inmunidad internacional, y bueno, asesinaron a 6, 7 oficiales, asesores militares nuestros en Siria. ¿Qué estaban haciendo esos asesores militares? Ayudando al gobierno de Siria contra la lucha del terrorismo. Entonces, Israel cometió 2 crímenes. Primero, violando inmunidad de la embajada de Irán en Siria. En segundo lugar, obstaculizando la lucha Irán y Siria contra el terrorismo. Bueno, cuando que alguien viola alguna norma, ¿qué pasa? Aplicando la ley. ¿Qué dice la ley internacional? Dice que, bueno, tú tienes que llevar el caso al Consejo de Seguridad, que según la Carta de Naciones Unidas es el órgano responsable de asegurar e instalar paz internacional. Irán le llevó el caso al Consejo de Seguridad, pero lamentablemente por doble moral que existe en el Consejo y también porque hay un esclavo de israelíes en el Consejo que se llama Estados Unidos, la resolución que iba a aprobarse para condenar a Israel, castigar a Israel, fue rechazado, fue, vetado por los gringos. ¿Qué quedó para Irán? Aplicando otra vez a la Carta de Naciones Unidas, donde en el artículo 51 da el derecho de la defensa legítima a los países. Irán tocó ese artículo y respondió a los israelíes de manera digna. Que bueno, que si tú violas las normas internacionales, no puedes estar escapando del castigo, de la respuesta que tienes que aceptar. E Irán dignamente anunció oficialmente y bueno, a pesar de todos intentos militares, guerra psicológica, guerra mediática, presiones políticos que venían del occidente, de Europa, de Estados Unidos, amenazando a Irán que si tú vas a responder a Israel, te vamos a atacar, te vamos a sancionar. Pero aquí, con todo el orgullo puedo decir que bueno, Irán decidió de manera, digno, porque Irán tiene la independencia política, porque Irán tiene, principios morales que, bueno, no puede ser con brazos, cruzados cuando que vienen, asesinan a tus oficiales y tú no puedes hacer nada. Eso no está aceptado. Una Irán, respuesta recíproca.
recíproca de lo que merecían los israelíes y dejó, digo así, el afecto en Israel, y desde aquel momento los israelíes quedaron con boca callada y no violando más, digo así, los intereses de Irán. Estas mismas acciones se aplicarían en defensa del pueblo palestino. Lo está evaluando Irán, por ejemplo. Bueno, los palestinos lo están haciendo, hermano, hoy en día, que defendiendo de sus, digo... Pero ¿se defendería Irán, apoyaría la defensa del pueblo palestino? Irán en 45 años de la revolución siempre ha apoyado a los hermanos palestinos. Y no es nada para ocultar que en el campo político, cultural, social y cualquier otra área que los hermanos palestinos han tenido necesidad de Irán, siempre han encontrado Irán más cerca a ellos. Y al final, lo que puedo decir, hace 8 meses los palestinos están defendiendo su territorio contra de un ejército bien, digo así, armado, bien avanzado, que se llama el ejército terrorista de Israel. Pero los israelíes, los palestinos están defendiendo, y nosotros estamos orgullosos, digo así, de decir que, bueno, esos palestinos son nuestros hermanos. Irán siempre ha dicho que ha ayudado y va a ayudar a los hermanos palestinos. Dice por aquí en TikTok, Cactain dice, Israel no respeta a nadie y hace lo que le da la gana, apoyado por Estados Unidos. ¿Quién para eso? ¿Dónde está la Organización de Naciones Unidas? Organización de Naciones Unidas debe tener un rol, digo, digno, igual para todo el mundo, pero lamentablemente a veces tú ves que organizaciones internacionales como Naciones Unidas no reaccionan de manera que debe ser, no pueden tomar decisiones de manera que puede ser. Mire, pasó 8 meses del masacre, genocidio del pueblo palestino. Los miembros del Consejo de Seguridad en muchas ocasiones trataron de aprobar una resolución de un cese de fuego inmediato en Palestina para detener el masacre. Quien obstaculizó la decisión internacional fue Estados Unidos. Por el derecho de veto que tiene, obstaculizó, digo así, Hoy en día, hermano, 150 países del mundo reconocen el Estado palestino como un Estado independiente. Pero ¿quién no autoriza la entrada de Palestina a Naciones Unidas? Estados Unidos, aprovechando del derecho de veto que tiene. Y por eso es que muchos países como Irán, Venezuela, Cuba y muchos otros países están pidiendo que el estatuto de Naciones Unidas debería modificarse, debería revisarse, porque de esa manera da un derecho injusto a algunos países que, bueno, de forma unilateral tratan de imponer sus decisiones al resto del mundo, como el caso de Estados Unidos, que está de manera unilateral obstaculizando la decisión de la comunidad internacional para conocer Palestina como un país independiente. Yo he escuchado varios calificativos de distintos líderes regionales y también de otros continentes. Usted, bueno, es el embajador, representa en Venezuela a Irán. ¿Cuál es su calificativo de lo que está haciendo? ¿Cuál es el calificativo que usted le daría a Benjamín Netanyahu? Mire, él sin alguna duda es un criminal de guerra en primer lugar. En segundo lugar, él se encuentra en peor situación interna dentro del régimen terrorista de Israel. En tercer lugar, él empezó una guerra contra los palestinos que hasta ahora ha tenido solo fracaso total. Eso no decimos nosotros, dicen los mismos israelíes dentro del, digo así, Israel. Él no ha tenido ningún logro en el campo militar. No ha logrado detener a los líderes de Hamas, no ha logrado, digo así, de tumbar los túneles de Hamas. Entonces, en el campo militar no ha tenido ningún logro. En el campo internacional, hoy en día Israel es un régimen más rechazado, más repudiado internacionalmente. Quiere decir, Israel ha perdido el mínimo prestigio internacional que tenía.
Ahora hay una crítica enorme dentro de Israel que dicen que Benjamin Netanyahu está continuando la guerra para salvar su vida política. Él no está luchando, él no está continuando la guerra por el bien de los israelíes. Él está continuando el masacre para, digo así, mejorar su posición política, tal vez con esa esperanza que sí tiene alguna victoria, digo así, en el campo militar para demostrarlo a los israelíes y recuperar, digo así, el lugar, la ubicación que tenía. Pero él está continuando el masacre por bienes, digo así, de él mismo y defendiendo de su vida política, pero internamente está, digo así, acabado. ¿Por qué la extrema derecha le hace el juego a lo que está sucediendo o lo que hace Irán, mejor dicho, Israel? ¿Por qué le hace el juego a Israel? Se lo digo porque hace poco, esta semana, se filtró un documento, una cuenta de la extrema derecha, que hablaba, que le solicitaba mediante un documento que invadieran Venezuela. Le pedía la ayuda a Benjamín Netanyahu. Mire, No sé si usted lo leyó, lo vio. Sí, sí, yo sigo las noticias, ¿sí? Y eso pasa con varias ultraderechas de Latinoamérica, no solamente en Venezuela. Sí, mire, en nuestro caso hay unos grupos extrema derecha que viven en Europa y viven en Estados Unidos, ¿sí? Incluso ellos en algunos momentos están pidiendo a los gringos para que venga bombardeando Irán, que venga asesinando al público para, bueno, por su punto de vista, acabar con la revolución islámica iraní y, bueno, entregar el gobierno, el país a ellos. ¿Pero quiénes son ellos, hermano? Esos derechistas que en el caso de Irán yo estoy hablando. Son las personas que por apoyo mediático del occidente aparecen que tienen alguna posición, pero son unas, digo así, títulos falsos. Son unas mentiras en total. Dentro del país están, digo así, bien rechazados, bien odiados por el público. Ellos solo aparecen como un título. Detrás de ellos no hay nadie. Del pueblo estoy hablando, ¿sí? Como en el campo militar dicen que, bueno, tal ejército es como un tigre de papel. Yo digo que esos señoras hablan de esa forma, parecen como tigres de papel que solo tienen el título. Detrás de ellos es vacío, es imperio. Del pueblo no hay nadie. Voy a leer algunos comentarios. Embajador, dice Carlos Augusto León, embajador, la revolución iraní debería mostrar cómo vivía el pueblo iraní en tiempo de la monarquía Reza, Pahlaví. No sé, me puede corregir si estoy mencionando mal el término. Aliado de Estados Unidos en Norteamérica y su comportamiento en la guerra de los 6 días. La toma de la embajada norteamericana es simbólica para todo revolucionario. Así es. Eso es correcto, Carlos, que en la guerra de 6 días entre los árabes con Israel, el régimen de Shah era el único país que, bueno, se alianzó con los israelíes y los ayudó. El régimen de Shah, Irán, estaba viviendo gran parte del pueblo en extrema, digo así, pobreza. La mitad del país no tenía acceso a agua potable, energía eléctrica, el alfabetismo, digo así, estaba bastante enorme. Bueno, el pueblo iraní no tenía, digo así, muy buena situación durante el régimen de Shah, porque el Shah de Irán era un aliado de Estados Unidos que exportaba 6 millones de barriles al día petróleo a Estados Unidos y mantenía los recursos en bancos de Estados Unidos gastando por el bienestar de la familia del Shah y al resto comprando armamento. Armamento, bueno, ¿qué sirve armamento mientras que el país no tiene agua, no tiene salud, no tiene medicamento? La mitad de la población está, digo así, muriendo de hambre. Pero el Shah de Irán, como era un esclavo, era un, digo, títere, colocado por los gringos, no era él que tomaba la decisión por el Irán. ¿Qué necesita Irán? Eran los gringos que tomaban la decisión, pero él, como el Shah de Irán, lo anunciaba solo.
Dice por aquí también Robinson Domínguez. Buenas noches, Julio. Saludos al licenciado en Ciencias Políticas, embajador, en sintonías del Estado La Guaira. Quisiera hacer una pregunta al invitado esta noche. ¿Contaremos con Irán si nuestro país, Venezuela, es atacado por Estados Unidos? Irán y Venezuela son dos países hermanos y han estado uno al lado del otro en el momento que han necesitado, a pesar de las dificultades que existían. Dan un ejemplo, hermano. En el año 2020, cuando que Irán envió los tanqueros de gasolina hacia Venezuela, los gringos amenazaron a Irán. Los gringos nos anunciaron que si esos tanqueros van a salir, vamos a detener los tanqueros y vamos a, digo así, golpear a Irán. Pero el pueblo digno iraní, como voy a repetir, que no había olvidado, amor con amor se paga, que no había olvidado que eran los venezolanos que en 2009 extendieron la mano de solidaridad con nosotros, decidió, pasa lo que pasa, si incluso es necesario un conflicto con los gringos, hacerlo, que lo hagamos, pero esos tanqueros deberían llegar a Venezuela porque hoy el hermano pueblo, el gobierno de Venezuela necesita ayuda de Irán. Eso hemos demostrado, hermano, por las dos partes. Irán y Venezuela son dos hermanos. Dice Héctor Mujica, dice totalmente nuestra admiración, apoyo para el pueblo árabe, Irán, soy iraní. Mensaje también, Ribó, felicitaciones por el programa, excelente del municipio de Naguanagua, dice Noel de Fajardo. La ONU perdió toda credibilidad, es cómplice del genocidio e injerencias criminales en países, dice Ana Emperatriz. Noelia, saludos, excelente tema. También dice por aquí, Freddy Díaz, un comentario. La importancia de las instancias internacionales podrían legitimar posturas extremas hacia Palestina. ¿Qué opina de eso? Perdón, no entendí la pregunta. Dice, la importancia de las instancias internacionales, hablando de cualquier organismo internacional, podrían legitimar posturas extremas contra Palestina. No, hermano, mire, en el escenario internacional existen unas reglas, normas que deberían respetarse, unos convenios que están firmados por los países. El derecho de vida es un derecho internacional. Derecho de acceso a comida, digo, a medicamento, derecho a estudiar, derecho, digo así, a vivir en paz. Hay un montón de los documentos y derechos que existen internacionalmente y ninguna organización internacional puede, digo, ignorar esos derechos. Tal vez no puede cumplir, digo así, aplicar esos derechos a un pueblo como el caso de Palestina, pero no puede dar el derecho a un extremista derechista que quite esos derechos de un pueblo. Esos derechos siguen con los pueblos y bueno, y ojalá que algún día tengamos algunas organizaciones internacionales verdaderamente independientes, tal forma que salgan condenando a Estados Unidos, salgan condenando a Israel, salgan condenando al Occidente mientras que están violando las normas internacionales. Dice aquí dos preguntas, también puede ser tomado como un comentario. Dice, ¿quién le pondrá fin al sionismo de Israel? Viva Irán y Venezuela hermanados. Los pueblos dignos del mundo pueden poner fin, digo así, al régimen sionista israelí. Bueno, ahora lo que está ocurriendo, Julio, mira, en el escenario internacional, de alguna manera, Israel de hoy está en el piso, en muchas áreas. Solo en las organizaciones internacionales donde hay la influencia del Occidente, sobre todo de Estados Unidos, ellos tratan de mantener, digo así, la credibilidad de Israel. Pero incluso en esas organizaciones hay muchos voceros, representantes de los países dignos del mundo que critican a Israel. Y bueno, Israel está hoy en día bien aislado y bien, digo así, condenado internacionalmente. Héctor Mujica pone, ¿quedará impune el asesinato del general Soleimani? No, es que sobre el asesinato del general Soleimani, no tardó de 5 o 6 días que Irán respondió a los gringos. El mundo no ha olvidado
la respuesta misilística iraní y el ataque que Irán hizo a las bases militares de los gringos. Y yo estoy aquí, hermano, para anunciar con mucho orgullo que la República Islámica de Irán es el único país del mundo que después de la Segunda Guerra Mundial anunció oficialmente que va a atacar a las bases militares de los gringos, y lo cumplimos, y lo hicimos. Y los gringos no pudieron hacer nada contra nosotros, porque ellos sabían el poder, digo así, disuasivo de Irán, y sabían que si van a responder, Irán va a dar una respuesta más contundente a ellos. Dice aquí Freddy José Díaz, la ONU y su Consejo de Seguridad son inoperantes cuando se trata de causas justas. Es así, hermano, totalmente correcto. La causa justa, las causas justas están con nosotros, con los pueblos dignos, con los países en desarrollo revolucionario. Cuando que se toca algo a nosotros, totalmente tienes razón, hermano. Esas organizaciones están ausentes, no aparecen. Pero cuando que se trata algo con el occidente, bueno, en lugar de una organización internacional, tú ves 100 que aparecen y quieren tomar una posición a favor del occidente. Dice Jesús Requena, 2002, Irán demostró ser un pueblo hermano de Venezuela. Yajaira Margarita dice, Julio, felicitaciones. También Douglas, desde Anzoátegui viendo el programa. Saludos del Táchira. ¿Por qué no pueden esos 150 países salirse de Naciones Unidas y hacer un nuevo organismo, por ejemplo? Justamente hoy en día uno de los temas internacionales es eso, hermano, o que debería modificarse el estatuto y la Carta de Naciones Unidas, donde que se aplica la justicia de manera igual para todo el mundo, o que bueno, ahora los países, algunos, están hablando que bueno, esa organización nacional de esa forma, ¿qué sirve? Entonces es el momento de pensar, de discutir, de plantear, de hablar, que si es necesario tener otra organización internacional fuera del lugar que hoy en día se encuentra, que es Estados Unidos. Incluso están hablando de cambiar el lugar de Naciones Unidas e ir a otro país. Dice Jorge de Cartagena, la ONU nace con el Estado de Israel, así que el error es de nacimiento de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, de alguna manera digo, lamentablemente la Carta de Naciones Unidas, digo, no puede aplicar la justicia para todo el mundo de la forma que merecen y debe ser. Dice aquí también William Chino, dice, Riobo, pregúntale qué opina el embajador sobre el despertar de los universitarios dentro de Estados Unidos. Esto a favor de los palestinos. Así es. Mire, los jóvenes en todo el mundo son el motor de desarrollo del país, digo así, para los siguientes años y décadas. Bueno, todo el mundo sabe que ahora ha sido publicado que el líder supremo de la Revolución Islámica iraní hace 3 o 4 días, digo, publicó un mensaje a los estudiantes en Naciones Unidas, bueno, apoyando el esfuerzo, la lucha que ellos están haciendo y, digo, como dice, despertar la juventud es como un motor que nadie puede apagar el motor, y lo vemos, digo así, en Estados Unidos, que ahora, cada día que pasa, tú ves una universidad más que está levantando, despertando y saliendo, criticando al gobierno norteamericano por el apoyo que está haciendo a Israel y, bueno, pidiendo la justicia. Dice Saraí Tinaure, felicidades por el programa, muy agradecida con Irán por su ayuda para nosotros. Muchísimas gracias a Irán, un abrazo. Fíjese, en este programa también el pueblo participa con notas de audio y hacen sus preguntas, sus comentarios, a veces, bueno, algunas solicitudes. Vamos a escuchar la primera nota. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches, señor Julio. ¿Cómo está, colega? Espero que esté bien y lo felicito por su tremendo programa. Al invitado, una pregunta. ¿Qué pasaría si Israel comete un asedio a la embajada iraní, como pasó con el señor Donald Trump, que mandó
y que a matar al general Soleimani porque dice que es terrorista. ¿Qué pasaría si Israel ataca a la embajada iraní? Muchas gracias y que pasen buena noche. Puede Bueno, responder. una vez Israel cometió ese error y recibió la respuesta contundente de Irán. Y con la respuesta que recibió, nosotros no pensamos que ellos van a cometer, digo, el mismo error. Pero si Irán ha anunciado oficialmente, si Israel va a volver a violar, a tocar, a golpear los intereses de Irán dentro de Irán o fuera del territorio iraní, Irán va a dar una respuesta contundente a los israelíes. Bueno, escuchamos otra nota. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches a todos. Les habla de la avenida Panteón en Caracas, Régulo Guerrero. Respetable embajador, en el mundo árabe el siempre presente Gamal Abdel Nasser no fue una suerte de Chávez para Egipto y todas las naciones del mundo islámico. Esa es mi pregunta. Buenas noches y suerte. Sí, Gamal Abdel Nasser, el presidente revolucionario del Egipto, en su momento, digo, trató muchísimo para unificar el mundo árabe contra Israel. Él empezó defendiendo a los intereses, digo así, derechos de los palestinos en su momento y dejó muy buen rastro, digo así, en la historia que todo el mundo lo recuerda como un héroe y como un digo, defensor de los derechos de los palestinos. Culminamos con la última pregunta en WhatsApp. Adelante. Pedro Sivira, del Estado Portuguesa, conectado al mejor programa de la televisión, Pulso, moderado por el licenciado Julio Riobó. Saludo muy especial al embajador de Irán en Venezuela. Una sola reflexión voy a hacer, y es un homenaje póstumo al presidente fallecido. El mejor homenaje que le podemos hacer los venezolanos al pueblo de Irán y a este presidente que siempre tuvo la mejor de las intenciones con Venezuela, es la victoria de la Revolución Bolivariana el 28 de julio, religiendo a nuestro presidente. Tome usted, ciudadano embajador, esta victoria del pueblo venezolano como un homenaje póstumo a la muerte del presidente iraní. Buenas noches. Comentario. No. Bueno, embajador, vamos a realizar una pausa. Me va a regalar unos minutos para que usted responda también el interrogante de otros colegas. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos en la entrevista con el embajador de Irán en Venezuela. Recuerda, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF. Y estamos en TikTok como JR Periodista y el 0412-334-5488. Vamos a la pausa. Ya regresamos con el embajador de Irán en Venezuela. Ya venimos. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, en TikTok, JR Periodista. Estamos conversando con el embajador de Irán en Venezuela. Hay algunas interrogantes por aquí antes de las preguntas también de unos invitados, que también unos colegas que van a hacerle preguntas. Dice, buenas noches, muy interesante su programa. Saludos a su invitado. Siempre se ataca a Irán diciendo que no se le permite a sus mujeres estudiar. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? Bueno, miren, uno de los poderes que tiene el imperio es el poder mediático, donde que puede demostrar una mentira como una, digo así, realidad y cambiar una realidad a una mentira. Ahora, sobre ese tema interesante, hermano, voy a hacer una comparación sobre la situación de las mujeres durante el régimen Shah de Irán, que era un aliado estratégico a Estados Unidos,
y la situación de las mujeres hoy en día en la revolución islámica iraní, que Estados Unidos lo considera como un enemigo. Vamos a hacer, las cifras hablan aquí, recordando al comandante eterno, presidente Chávez, que decía, incluso Dios habla con matemática. Vamos a hablar con matemáticas, ¿sí? Miren, antes que la revolución islámica iraní, el desalfabetismo de las mujeres en las ciudades estaba alrededor de 55%. En las aldeas, y digo así, ciudades pequeñas, vamos a hablar de 70-75% de las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Desalfabetismo casi total. Hoy en día, hermano, el alfabetismo de las mujeres en todo el país está en 95%. Antes que la revolución islámica iraní, Irán tenía 150.000 estudiantes en la universidad. Y tal vez 20% eran, digo así, muchachas. Hoy en día tenemos 4.6 millones de estudiantes en las universidades y 64% son las muchachas. La esperanza de vida antes que la revolución islámica en las mujeres estoy hablando, estaba alrededor de 55 años, algo así. Hoy en día la esperanza de vida en las mujeres está en 85 años de edad. Hoy en día, hermano, tenemos, digo así, investigadoras, diputadas, vicepresidentas, digo, ministras en los gobiernos anteriores, jueces, artistas, equipos deportivos de las mujeres que ganan medallas internacionales. La mujer iraní está activa en la sociedad. La mujer iraní ha sido siempre un actor principal en el desarrollo del país. Una mujer que no sabe leer, no sabe, digo así, escribir, ¿cómo puede ayudar al desarrollo de un país? Uno de los mejores científicas, digo así, iraníes son mujeres, que nosotros nos sentimos orgullosos, digo así, de tener esas mujeres dentro de Irán, y también orgulloso que la República Islámica de Irán ha preparado el terreno para que la mujer, en base de todo el derecho que tiene, venga y participe, digo así, en cumpliendo su rol en la sociedad. Sí, aquí dice Jorge de Cartagena, la mitad de las mujeres universitarias en Irán son investigadoras, profesoras, científicas. Así es. ¿Qué papel permitirán a las mujeres en la defensa de la soberanía nacional y derechos jurídicos? Mira, como mencioné, no hay ninguna área que una mujer, una muchacha quiere entrar, estudiar, investigar, trabajar, que existe algún límite por ley, por no sé, por algún obstáculo. No existe, no existe. Y las mujeres aprovechan y tienen el mismo derecho. Y es muy interesante, Julio, en algunos lugares las mujeres en Irán, en algunas áreas, tienen más derecho que los hombres. Recordando aquí una pregunta que una vez me hizo una periodista en una entrevista, ¿sí? Me dijo, embajador, ¿es correcto que en Irán hay violación de derechos, digo así, humanos? Le dije, sí, hay. Y ella quedó sorprendida, que cómo puede ser. Le dije, sí hay, pero en Irán hay violación a los derechos de hombres, porque las mujeres, por la ley, se sienten y se ven más protegidos. Y para ellas, digo así, más ventajas, más apoyo de parte del gobierno. Y nosotros, los hombres, nos sentimos, digo así, de alguna manera ignorando nuestros derechos en la sociedad. Por broma lo estaba diciendo, ¿sí? Pero diciendo que, bueno, las mujeres en Irán tienen toda la libertad de cumplir con tarea como una mujer en la sociedad. Manuel Jardín dice, buenas noches, saludos a tan valiente invitado. ¿Qué de cierto hay sobre el sicariato israelí a sus profesores universitarios y científicos? Bueno, es un lamentable tema que los israelíes asesinaron a nuestros científicos nucleares que eran profesores de la universidad en todo el mundo.
los investigadores, los científicos, los profesores de la universidad tienen una posición, digo así, respetado y lo reciben con mucha cortesía. Pero en nuestro caso, el comportamiento de los israelíes era viniendo, enviando mercenarios, asesinando a nuestros científicos, digo así, nucleares, que otra vez demuestra que esos israelíes por la naturaleza son terroristas. Un comentario. Recuerdo el acompañamiento del presidente Ahmadinejad cuando perdimos al comandante Chávez, llorando junto al pueblo la partida de su amigo. Nos une el amor de los pueblos. Dios bendiga a Irán y Venezuela. Romer Moncada, desde La Abejal, municipio Guásimo, Estado Táchira. Así es, hermano. En ese momento, en ese día, yo estaba como embajador en Venezuela en 2013 y el presidente Ahmadinejad era el único presidente que vino al acto de la despedida de partida física del presidente Chávez fuera del continente de América, porque vinieron muchas autoridades, presidentes, pero la mayoría de... Lukashenko vino también, creo. No recuerdo, en Creo verdad, que sí, no estoy con seguro. su hijo, si no me equivoco. Pero el presidente Ahmadinejad, él vino porque tenía ese compromiso con Venezuela, que lo que en principio estaba diciendo, que los valores humanos solidarios que siempre ha existido entre nosotros. El presidente Chávez vino aquí para solidarizar con un pueblo hermano que estaba en luto con la pérdida, digo así, de partida física del presidente Chávez. Fíjese, ahora llega el momento en Pulsan los Medios que usted responda algunas interrogantes de otros periodistas, si me lo permite, señor embajador. Está con nosotros Verónica Díaz-Hum, periodista del 4F, Hugo Guanipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela, y John Ramírez, periodista de YBKM Mundial en el estado Carabobo. Estuvimos por ahí el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar a la dama Verónica Díaz-Hum. Adelante, Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantada de estar otra vez en el programa. De verdad, gracias por permitirnos incluso participar con un embajador, pues con es una entrevista de mucho impacto en este momento. Y quería preguntarles, Venezuela e Irán son dos países petroleros. ¿Cuál es su análisis de el impacto que tienen los recientes acontecimientos sobre la geopolítica del petróleo? Es una pregunta quizás un poco amplia, pero bueno, si de alguna manera puede resumir cuáles son los efectos inmediatos y cómo puede afectar en líneas generales este delicado mercado. También quisiera su análisis sobre las protestas estudiantiles en Estados Unidos a favor de la causa palestina. Y bueno, ¿usted opina que estamos en un momento muy delicado para la paz? ¿Está de alguna manera cerca el peligro de una tercera guerra mundial? Bueno, buenas noches, estimada Verónica. Mire, al respecto de la primera pregunta, petróleo sigue, digo así, considerando como el primer fuente de energía del mundo. Algunos tratan de decir que, bueno, hay otras, digo así, fuentes, pero petróleo sigue como el primero. Y los países que tienen reservas del petróleo, Irán, Venezuela, Irak, bueno, siempre han sido y van a estar un objetivo de las presiones, de los ataques, de intervenciones de los gringos, porque los gringos quieren la energía, quieren mantener el monopolio sobre, digo así, del petróleo. Y a nosotros, los países, digo así, productores, exportadores del petróleo, nos toca, digo, unificar nuestros esfuerzos para garantizar, en primer lugar, el suministro seguro de esa energía para todo el mundo, en un precio justo y accesible para todo el mundo. Y bueno, eso al respecto de la primera parte de su pregunta. La segunda parte de la pregunta, el despertamiento y levantamiento de los estudiantes en Estados Unidos, mire, el masacre, el genocidio
los crímenes de guerra que los israelíes están cometiendo en Palestina es tan profundo y tan, digo así, inaceptable, que incluso en Estados Unidos, que el gobierno a través de esos medios de comunicaciones tiene el monopolio para censurar las noticias, para que no se vean las realidades de Palestina. Vemos el levantamiento de los estudiantes norteamericanos, porque a ellos incluso ya no es aguantable, no es aceptable, digo así, ese crimen que se está cometiendo en Palestina por los israelíes y el gobierno de Estados Unidos como el cómplice, digo, de esos crímenes. Por supuesto que esos estudiantes no quieren recordarse en la historia como una juventud que veía un masacre, un genocidio y no se levantó. Y la juventud allá está manifestando, está, digo así, cumpliendo con el rol que tiene como un joven digno y de alguna manera que quiere establecer la justicia. Sobre la tercera parte de pregunta, una tercera guerra mundial, bueno, se habla mucho en los diarios, entre los análisis que tú ves en diferentes partes, se habla de eso, digo así, como una amenaza, una opción, pero lo que podemos decir nosotros como una nación que hemos tenido 8 años de la guerra y el pueblo iraní ha sido afectado por los daños humanos, daños económicos de la guerra no es buena para nadie, hermano. Sobre todo hablando de una tercera guerra mundial. Y lo que a nosotros toca, que somos de una cultura, de una nación amante a paz, tenemos que unificar nuestros esfuerzos para hablar de paz internacional, de tranquilidad internacional y tratar de limpiar el camino de cualquier obstáculo que no deja que el paz prevalezca, digo así, en cualquier acontecimiento internacional. A nosotros, amantes de paz, nos toca luchar por la paz internacional. Bueno, le corresponde ahora a Hugo Guanipa. Adelante, Hugo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, y a todos los usuarios de Venezolana de Televisión, de tu programa. Saludos al embajador de Irán. Fíjate, mi pregunta va referente a Irán. Este año 2024 ingresó a los BRICS, este mecanismo multilateral que surge, bueno, como contraposición a los organismos internacionales de Occidente. ¿Cómo ve el embajador el posible ingreso de Venezuela? Ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, se va a trabajar para su ingreso. Y también que los países sigan trabajando con sus monedas para ya deslastrarse del dólar, y cómo ha avanzado Irán en ese proceso en sus relaciones con Venezuela, con China y con Rusia. Además, también una segunda pregunta quería hacerle al embajador. Hemos visto también informaciones a través de medios internacionales cómo el gobierno del país de Yemen ha, derribado drones porque ellos dan su apoyo al gobierno palestino, a la causa palestina, a Hamas. Y bueno, se ha acusado a Irán de que Irán apoya allí a los hutíes en Yemen. ¿Qué dice allí el embajador? ¿Cómo ha visto esta resistencia del pueblo de Yemen, de los hutíes, en favor del pueblo palestino, donde se comete un genocidio por parte de Israel? Bueno, al respecto de la primera parte de pregunta, BRICS y Venezuela, Irán. Irán y Venezuela son dos países hermanos que siempre en las organizaciones internacionales han apoyado uno al otro. En BRICS hay unas normas, reglas para el ingreso de nuevos, digo así, miembros. Tengan toda la certeza que Irán, dentro de esas normas y reglas, va a ser la voz de Venezuela. Va a dar todo el apoyo a Venezuela para que ingrese, digo, BRICS como un miembro, digo así, pleno, completo. De eso
digo así, tengan toda la certeza, y seguramente en BRICS hay otros países amigos a Venezuela como Rusia, China, India, Sudáfrica, que ellos también, digo así, seguramente van a apoyar el ingreso de hermano país Venezuela a BRICS, y vamos a ver que en las reuniones que se va a celebrarse según las normas que existen, entonces qué decisión se toma por los representantes de los países en el BRICS. Sobre la moneda local, digo así, de los países en el comercio internacional, es una, digo así, tendencia internacional que los países están tomando en la respuesta de las sanciones unilaterales de los gringos sobre los países. Porque los gringos están, digo así, mal aprovechando, mal utilizando del dominio que tienen sobre el dólar en el escenario internacional para presionar a los países. Y hoy en día muchos países están haciendo el comercio bilateral a través de la moneda local. Irán lo está haciendo con Turquía, con Rusia, con China, en algunos momentos con India, y bueno, y ahora dentro de BRICS incluso están hablando de estructurar, digo, el comercio entre los miembros de BRICS a través de moneda, digo así, nacional. Y al respecto de la tercera, digo así, parte de pregunta, hermano, Yemen es un país independiente, tiene su propio ejército, su propio gobierno, su propio pueblo, y son ellos que toman decisiones por lo que están haciendo. Pero como son unos, digo, pueblos, es un pueblo digno, no puede ser indiferente con lo que está ocurriendo en Palestina, el masacre, el genocidio, y lo que toca a cualquier pueblo digno del mundo, están saliendo a defender, digo, a la causa palestina. Si es, digo así, por derribar los drones de los gringos o cualquier otra decisión que se toma por los yemeníes y se realiza por los yemeníes, y nosotros como la República Islámica de Irán, en el marco de las políticas internacionales que tenemos, que apoyamos a cualquier intento, a cualquier país, nación que apoya la causa palestina, en este caso apoyamos digo así, a lo que están haciendo nuestros hermanos yemeníes para ayudar a los hermanos palestinos. Bueno, culminamos la ronda de preguntas con John Ramírez, periodista de YBKM Mundial en el estado Carabobo. Adelante, John. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, embajador? ¿Cómo está, Julio? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, dos preguntas que tengo para el embajador. Uno tiene que ver con los avances en el tema tecnológico, educativo, militar que tiene actualmente Irán, pese a las sanciones. ¿Cómo han sido esas acciones que ha tomado el gobierno de Irán para seguir avanzando y defendiendo pues, su soberanía y impulsando todo lo que tiene que ver con estos temas? Y el segundo, que es un poco más fuerte, es el tema de la región. Obviamente, Israel está ahorita en una posición de amenaza para la región. Sin embargo, desde el punto de vista político, geopolítico, internacional, económico, ¿usted considera que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel a pesar de que ya desde el punto de vista de lo que es la opinión pública fracasó Israel con el genocidio que está ahorita desarrollando contra Palestina? Y bueno, cómo se muestra como una amenaza para toda la región, inclusive para el mundo. ¿Usted considera que Estados Unidos en un momento abandone la protección que le tiene a Israel como tal, pues, y el apoyo irrestricto a este movimiento sionista, pues, esto que defiende el sionismo a nivel mundial? Bueno, buenas noches, Jan. Al respecto de la primera, digo así, pregunta sobre la potencia militar, la tecnología, digo así, iraní. Lo que puedo decir con mucho orgullo, hoy en día Irán, con, digo así, tecnología nacional, con talento interno, con los científicos, ingenieros, industria iraní, nos encontramos en muchas áreas dentro de los primeros países del mundo en la tecnología, digo así, militar. En los drones, Irán se ubica entre los primeros 5 países del mundo.
Irán tiene drones que hoy en día tiene 36 horas de autonomía del vuelo y el alcance, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros de alcance. En poder misilística, Irán hoy en día se encuentra entre los primeros, digo así, 4 o 5 países del mundo, donde que en la respuesta defensiva legítima que hicimos contra Israel, demostramos la eficiencia de los misiles iraníes que tocaron donde que debería tocar dentro del régimen sionista de Israel. Irán hoy en día fabrica los submarinos, fabrica los destructores y hay pocos países en el mundo que tienen esa tecnología. Irán fabrica aviones de combate, Irán fabrica sus propios satélites y lanza sus propios satélites. En el mundo hay 11 países de 195 países, solo 11 países tienen la tecnología de los satélites. Irán está dentro de esos, digo así, 11 países. Y algunas otras áreas que Irán hoy en día se considera como un poder militar. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo alcanzamos? Confianza al talento interno. Digo, volviendo dentro del país, olvidando que el occidente, el imperio te puede ayudar, te va a hacer alguna transferencia tecnológica, que el occidente nunca va a hacer eso, hermano. Nosotros logramos la tecnología confiando a nuestros propios ingenieros, científicos, universidades. Al respecto de la segunda parte de la pregunta, que si algún día Estados Unidos deja de apoyar a Israel, bueno, ojalá que llegaría ese día, pero por lo que se ve, las autoridades en Estados Unidos, Julio, no son independientes, ellos son unos esclavos del corriente sionista. Sí. Si fuese por los intereses nacionales de Estados Unidos, los gobernantes de ese país deberían dejar de continuar a apoyar a Israel. Pero como ellos dan prioridad a los intereses, digo así, del régimen sionista, que los intereses nacionales de Estados Unidos, bueno, van a continuar apoyando a Israel. Lo que vemos, no solo están continuando el apoyo, sino están obstaculizando cualquier intento internacional que quiere detener el masacre de los sionistas en Palestina. Y eso quiere decir que Estados Unidos ha puesto en la mesa toda la credibilidad que ha tenido en el mundo en apoyo a Israel y está perdiendo toda esa credibilidad por la culpa de Israel. Bueno, agradezco a los colegas Verónica Díaz, Hugo Guanipa y John Ramírez por participar en su programa Pulso. Ha llegado el momento de despedir, embajador. Voy a hacerlo con un mensaje del padre Numa Molina. Sí, un gran... Dice lo siguiente: hermosa entrevista por la calidad humana, formación diplomática del entrevistado. Menciona, Blinken reaccionó así porque, como muy bien dice el embajador, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ah, sí. Lo dijo Jesús de Nazaret, y lo que abunda en el corazón de los gobernantes gringos es la violencia y la guerra. Ah, sí. Una cosa es el sionismo y otra el judaísmo. En Irán conviven los musulmanes con los judíos, y tengo entendido que los judíos hasta tienen diputados en el Congreso, Irán o iraní. ¿Eso es así? Sí, hermano. En Irán los judíos tienen diputados en el Parlamento, las sinagogas de los judíos, escuelas de los judíos, igual que mezquitas de los musulmanes, escuelas de los musulmanes, reciben 100% el subsidio en energía de gas, agua, digo así, energía eléctrica, porque los judíos son nuestros hermanos, no solo dentro del país, fuera de Irán. Los judíos son unos seres humanos que merecen vivir en paz, igual que todo el resto del mundo. Pero el sionismo es diferente. El sionismo es un pensamiento racista que ha secuestrado el judaísmo para, digo así, alcanzar a los fines políticos, económicos, militares que tiene el sionismo, que en el fondo es dominar al mundo. Lo que quiere el sionismo es dominar al mundo. Por eso, Julio, tú ves un parte importante en el escenario internacional que están contra de Israel, son los mismos judíos de la comunidad internacional. Bueno, agradezco al embajador Oyatollah Soltani por haber venido
a este programa. Ha llegado el momento de despedirnos, agradecer a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, TV Fan, Tele Aragua y Mi Casa Venezolana de Televisión. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Primitivos. Esa es una muestra de la voluntad política, la gerencia colectiva. Con Nicolás y con Primitivo, en Portuguesa definitivamente el compromiso sigue siendo con el pueblo portugueseño. En Portuguesa se trabaja de manera incansable para rehabilitar nuestras vías y brindar un mejor servicio. Se dice fácil, ¿verdad? A propósito de garantizar el derecho a la vida y a la salud, el gobierno bolivariano del Estado Sucre ha ejecutado una serie de acciones en materia de salud pública que buscan restituir la dignidad y el bienestar de los sucrenses. El fortalecimiento del sistema de salud pública en la región ha sido notorio con la recuperación de diferentes centros de atención médica, dotación de insumos, medicamentos en jornadas de inmunización y chequeo integral en las distintas especialidades. Además, gracias al 1x10 del buen gobierno, el Poder Popular en sus comunidades ha sido abordado para la entrega de ayudas sociales tras su previo reporte en la línea 58 de la BENAT. De este modo, el gobierno nacional, en sinergia con el gobierno de Sucre, continúa sumando esfuerzos para garantizar el mayor bienestar social a la ciudadanía. Lealtad es amor por Sucre. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.